Me llamo Carla y nunca pensé que mi vida se convertiría en un desastre tan absoluto. Tengo 32 años, trabajo como contable en una pequeña gestoría y, hasta hace 3 semanas, creía que tenía una vida bastante normal. Estuve casada con Javier durante 5 años. Él tenía 35, trabajaba como arquitecto y, sinceramente, pensaba que éramos felices juntos. Vivíamos en un bonito chalet en una zona residencial, hablábamos de tener hijos algún día y todo parecía ir bien. Mi familia es pequeña pero muy unida. Está mi madre, Elena. Tiene 55 años y es enfermera. Mi padre, Carlos, tiene 58 y es mecánico. Luego está mi hermana pequeña, Marta. Tiene 28 años, trabaja a media jornada en una tienda de ropa y siempre ha sido la más extrovertida de las dos. Hace aproximadamente un año se quedó embarazada y tuvo un niño. Nos dijo que conoció a un chico y se quedó embarazada, pero nunca llegó a presentárnoslo oficialmente. Decía que era un buen hombre y que lo traería a casa cuando el bebé fuera un poco más mayor. El bebé es adorable. Ahora tiene 10 meses y siempre me ha encantado ser su tía. Todo cambió hace 3 semanas, cuando Javier murió en un horrible accidente de coche. Su coche chocó contra un árbol y se incendió. Fue todo tan repentino y terrible. El cuerpo de Javier quedó tan calcinado que tuvimos que incinerarlo en lugar de celebrar un funeral tradicional. Estaba completamente destrozada. Apenas 2 meses antes habíamos celebrado nuestro 5º aniversario de boda. El funeral fue espantoso. Estuve llorando todo el tiempo, apenas podía mantenerme en pie. Mis padres estaban allí para apoyarme, pero noté que parecían algo distantes. Incluso mi amiga Sara me lo comentó más tarde. Me dijo, tus padres parecían muy raros en el funeral, como si supieran algo que tú no. Supuse que simplemente estaban lidiando con el duelo a su manera. Lo que fue realmente extraño es que Marta ni siquiera vino al funeral. Mis padres dijeron que no podía venir porque el bebé había estado muy inquieto últimamente y necesitaba quedarse en casa con él. Una semana después del funeral, me llamó el abogado de Javier y me dijo que teníamos que reunirnos para hablar del testamento. No tenía ni idea de que Javier tuviera un testamento. Éramos jóvenes y nunca habíamos hablado de esas cosas. El abogado dijo que era importante que fuera lo antes posible. Yo todavía estaba hundida por la pérdida de Javier, así que les pedí a mis padres y a Marta que me acompañaran para darme apoyo. Todos aceptaron de inmediato. La oficina del abogado era una de esas oficinas lujosas del centro, con sillones de cuero y madera oscura por todas partes. Nos sentamos todos alrededor de una gran mesa de reuniones mientras el abogado, el señor Romero, sacaba el testamento de Javier. Yo le sujetaba la mano a mi madre porque seguía llorando prácticamente todos los días. El señor Romero se aclaró la garganta y empezó a leer. La primera línea me golpeó como un puñetazo. Lego la mitad de mis bienes a mi hijo. Literalmente, no podía hablar. Me quedé con la boca abierta. Javier tenía un hijo. Llevábamos 8 años juntos, 5 de ellos casados, y nunca me había mencionado que tuviera un hijo. Sabía que había estado casado antes que conmigo. Su exmujer se llamaba Isabel, pero Javier siempre me dijo que nunca habían tenido hijos juntos. Dijo que esa fue una de las razones por las que su matrimonio no funcionó. Disculpe, conseguí decir finalmente. Tiene que haber un error. Mi marido no tiene un hijo. El señor Romero me miró por encima de las gafas. Señora Gómez. Según este testamento, su marido, Javier Vargas, le deja a usted la casa, y le deja su piso en el centro y 300.000 euros a su hijo. Negué con la cabeza. No, no, eso es imposible. Javier estuvo casado antes, pero no tuvieron hijos. Me lo dijo él mismo. Fue entonces cuando mi hermana Marta se levantó de su silla. Parecía nerviosa, pero también algo decidida. En realidad, Carla, dijo, mi hijo es el hijo de Javier. Tu marido es el padre de mi bebé. Llevábamos 2 años juntos. Miré a mis padres, esperando que parecieran tan sorprendidos como yo. Pero no lo estaban. Simplemente estaban sentados, con aspecto incómodo, como si hubieran estado esperando este momento.
¿Vosotros lo sabíais?, les pregunté. Mi madre suspiró. Cariño, sí. Marta y Javier llevaban 2 años de relación. Se querían. No te lo dijimos porque no queríamos hacerte daño. Marta abrió el bolso y sacó unos papeles. Mira, aquí está el certificado de nacimiento. Javier figura como el padre. También sacó su móvil y empezó a enseñarme fotos. Foto tras foto de ella y Javier juntos. Besándose, abrazándose, Javier sosteniendo al bebé en el hospital, Javier empujando el carrito en el parque. Miré esas fotos y sentí que mi mundo entero se derrumbaba. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Sois todos unos traidores, dije, levantándome tan rápido que mi silla se cayó. Todos y cada uno de vosotros. Cogí el bolso y salí corriendo de aquella oficina lo más rápido que pude, dejándolos a todos sentados allí. Cuando llegué a casa, la casa que Javier me había dejado, la casa donde habíamos vivido juntos como marido y mujer mientras él llevaba una doble vida, me derrumbé en el sofá y lloré durante horas. Me quedé en el sofá durante lo que parecieron horas, intentando encontrarle sentido a todo. Ahora recordaba lo raros que se comportaron mis padres en el funeral de Javier. Mi amiga Sara tenía razón. Parecían estar ocultando algo. Durante los días siguientes, apenas salí de casa. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Hice la compra por internet. Solo quería esconderme del mundo. Pero no podía dejar de pensar en todo. Seguía recordando pequeños momentos que ahora me parecían diferentes. Como cuando Javier recibía llamadas y salía fuera para contestar, o cuando de repente tenía que trabajar hasta tarde las noches que Marta decía que salía. También recordé que cuando Marta estaba en el hospital dando a luz, Javier dijo que tenía que hacer un turno doble ese fin de semana. Pero en las fotos que me enseñó, allí estaba él en el hospital, sosteniendo a su hijo recién nacido. Estuvo presente en el nacimiento de su hijo mientras me mentía sobre dónde estaba. Lo peor fue darme cuenta de lo estúpida que todos debían pensar que era. Toda mi familia estaba al tanto de este secreto, y yo era la esposa ingenua que no tenía ni idea de lo que pasaba en su propia vida. Después de una semana escondida en mi casa, decidí que no iba a impugnar nada legalmente. ¿Qué sentido tenía? Javier estaba muerto. El testamento era legal. Yo me quedaría con la casa. Marta se quedaría con el piso y el dinero para su hijo. Simplemente eliminaría a mi familia de mi vida por completo y seguiría adelante. No quería volver a ver a ninguno de ellos nunca más. Pero entonces sonó mi teléfono con un número que no reconocí. ¿Es usted Carla Gómez?, preguntó una voz de mujer. Sí. ¿Quién es? Me llamo Isabel Martín. Antes era Isabel Vargas. Estuve casada con Javier antes que tú. El corazón empezó a latirme con fuerza. La exmujer de Javier. Ah. Hola. Me enteré de lo que pasó en la lectura del testamento a través de unos amigos comunes. Me dieron tu número. Me preguntaba si podríamos vernos. Tengo algunas cosas que creo que deberías saber. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre Javier que podrían ayudarte a entender mejor la situación y quizás a decidir qué quieres hacer al respecto. A pesar de todo, sentí curiosidad. Vale. ¿Dónde quieres que nos veamos? Hay una cafetería llamada Central en la calle Mayor. ¿Puedes venir mañana a las 2 de la tarde? Llevaré un pañuelo rojo. Tengo el pelo rubio, más o menos por los hombros. Al día siguiente, conduje hasta la cafetería sintiéndome nerviosa. Vi a Isabel enseguida. Estaba sentada en una mesa en la esquina con su pañuelo rojo. Carla, preguntó cuando me acerqué. Sí, soy yo. Me senté frente a ella. Era guapa, quizás unos años mayor que yo. Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy raro para ti. Isabel pidió café para las 2 y luego sacó un sobremanila de su bolso. Lo que te voy a contar va a sonar increíble, pero tengo pruebas. Me miró directamente a los ojos. Primero, quiero que sepas que he oído cosas terribles sobre tu hermana de gente que la conoce. Dicen que siempre alardeaba de que le gustaba salir con hombres ricos y casados,
pero de ti solo he oído cosas buenas, y por eso decidí contactarte. Vale, dije, sin saber muy bien a dónde quería llegar. Javier me reprochaba constantemente no poder darle un hijo. Estuve en tratamiento de fertilidad durante casi un año porque él no dejaba de culparme por no tener hijos. Las manos de Isabel temblaban mientras hablaba. En un momento dado, ambos fuimos a una clínica y nos hicimos pruebas para asegurarnos de que podíamos tener hijos. Los resultados tardaron mucho en llegar. Hizo una pausa. Pero entonces, de repente, Javier me informó de que te había conocido a ti. Me dijo que se había enamorado perdidamente y que quería ser un hombre libre para poder empezar tranquilamente una nueva relación. Como resultado, tuvimos una gran pelea. Javier hizo las maletas, se fue de casa y solicitó el divorcio. Yo escuchaba atentamente, preguntándome a dónde quería llegar con todo aquello. 2 semanas después del divorcio, recibí los resultados de los análisis de la clínica. Isabel abrió el sobre Manila y sacó unos documentos médicos. Descubrí que Javier era infértil, completamente estéril. Se me cayó la mandíbula. ¿Qué? Pero decidí no informarle. Pensé que ahora le tocaría sufrir a su nueva esposa. Fue mi pequeña venganza contra Javier. Además, él nunca volvió a contactarme ni preguntó por estos resultados. Me empujó el sobre. Ahora estoy de tu lado y quiero corregir mi error. Depende de ti decidir cómo usar esta información. Es imposible que ese bebé sea hijo de Javier. Es médicamente imposible. Me quedé mirando los papeles. Tenían el nombre de Javier y términos médicos que no entendía del todo, pero podía ver claramente marcadas las palabras estéril e infertilidad. ¿Quieres decir que mi hermana ha estado mintiendo todo este tiempo? Eso es exactamente lo que quiero decir. Javier nunca pudo tener hijos. Jamás. Isabel parecía culpable pero decidida. Guardé este secreto durante años por despecho, pero cuando me enteré de lo que tu hermana te estaba haciendo, supe que tenía que hablar. Está intentando robarte tu herencia con una mentira, y no podía permitir que eso te pasara a ti. Sentí que me temblaban las manos mientras sostenía los documentos médicos. Miré a Isabel, esta mujer que tenía todas las razones para odiarme, ya que Javier la dejó por mí, pero que ahora intentaba ayudarme. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque lo que tu hermana está haciendo está mal, y merece saber la verdad. Javier era muchas cosas, pero no era el padre de ese niño. Tu hermana es una mentirosa y una farsante. Isabel terminó su café y se levantó. Esos documentos son tuyos ahora. Lo que hagas con ellos depende completamente de ti. Pero si yo fuera tú, lucharía por lo que es mío por derecho. Después de que Isabel se fuera, me quedé en esa cafetería una hora más, mirando fijamente esos informes médicos. Mi hermana había estado mintiendo sobre todo. El bebé no era de Javier. Javier no podía tener hijos. Y ahora yo tenía la prueba. Estaba pensando qué hacer con los documentos de Isabel cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Marta. Dejé que saltara el buzón de voz, pero luego volvió a llamar una y otra vez. Finalmente, contesté, ¿qué quieres, Marta? Carla, tenemos que hablar de la herencia. Tienes que entregar lo que le pertenece al hijo de Javier lo antes posible. Escuchaste la lectura del testamento. A él le corresponden el piso y los 300.000 euros. Casi me eché a reír. Estaba tan segura de su mentira. No tengo ninguna prisa por hacer nada ahora mismo. Pues más te vale darte prisa. Es una pena que Javier te dejara la casa. Si hubiera vivido más tiempo, le habría dejado todo a su verdadera familia. Eso hizo que me hirviera la sangre. ¿Su verdadera familia? Sí, yo y nuestro bebé. ¿Sabes qué, Carla? Javier me lo contó todo sobre ti. Dijo que eras estéril. Dijo que eras una mujer inferior que no podía darle lo que él necesitaba. Iba a divorciarse de ti si yo no me hubiera quedado embarazada para darle un hijo. Sentí como si me hubiera abofeteado. Nunca te quiso, continuó Marta. Se quedó contigo por lástima, pero a mí me amaba. Quería tener muchos hijos conmigo y yo podía dárselos.
Me quedé embarazada fácilmente mientras tú solo servías para estar ahí, sin hacer nada útil. Entonces empezó a enviarme capturas de pantalla de mensajes. Eran de Javier, llamándome estéril y mujer inferior y diciendo que se divorciaría de mí si Marta le daba un hijo. Los mensajes hablaban de lo mucho que amaba a Marta y de que quería empezar una familia de verdad con ella. Miré esos mensajes sintiéndome enferma. Pero entonces me enfadé. Muy enfadada. Marta me había traicionado de la peor manera posible. Y creía que se iba a salir con la suya. Fue entonces cuando decidí que no iba a rendirme y dejar que me robara. Tenía la prueba de que Javier no podía tener hijos. Iba a usarla. A través de unos amigos, encontré un abogado especializado en disputas familiares y división de bienes. Se llamaba David Morales y tenía fama de ser duro. Concerté una cita para el día siguiente. El señor Morales escuchó atentamente mientras le contaba toda la historia. Cuando le mostré los documentos médicos de Isabel, sus ojos se iluminaron. Estas son pruebas excelentes, dijo. Pero necesitaremos más para el juicio. Tenemos que demostrar más allá de toda duda que el hijo de su hermana no es de su marido. ¿Cómo hacemos eso? Una prueba de ADN. Pero su marido fue incinerado, así que no podemos analizarlo directamente. ¿Tiene su marido algún pariente vivo? Padres, hermanos, alguien con su ADN. Lo pensé. Su madre murió poco después de nuestra boda. Tenía un hermano menor que murió en un accidente cuando eran niños. ¿Y su padre? Su padre se volvió a casar y se mudó a otra comunidad autónoma después de divorciarse de la madre de Javier. Javier siempre llamaba a su padre traidor y no mantenía ninguna relación con él. Creo que ahora vive en algún lugar de Sevilla. El señor Morales se inclinó hacia adelante. Necesitamos encontrar a ese hombre. Si podemos conseguir una muestra de ADN del padre de su marido, podremos demostrar si ese bebé está o no emparentado con la familia de su marido. La investigación duró un mes. Durante ese tiempo, Marta no paró de llamarme y enviarme mensajes, cada vez más agresivos. Quería que firmara los papeles para transferirle el piso y el dinero inmediatamente. Dijo que estaba dispuesta a venir ella misma y tirar mis cosas a la calle. Está celosa, me escribió un día. Celosa de que yo tenga un hijo precioso y tú sigas siendo estéril. Javier sentía lástima por ti, pero te compadecía más que nada. No respondí a ninguno de sus mensajes. Simplemente los guardé todos como prueba de su acoso. Finalmente, me llamó el señor Morales. Lo hemos encontrado. El padre de su marido. Se llama Ricardo Vargas y vive en Sevilla. Mi investigador ha confirmado que es él. ¿Nos ayudará? Creo que deberíamos abordarlo personalmente. Este tipo de petición es mejor hacerla cara a cara. Así que volé a Sevilla. Ricardo Vargas tenía 67 años y vivía en un pequeño apartamento con su segunda mujer. Cuando llamé a su puerta y me presenté, pareció sorprendido. ¿Eres la mujer de Javier?, preguntó. Sí. Siento molestarle, pero necesito su ayuda con algo importante. Le conté toda la historia sobre Marta, que afirmaba que su bebé era el hijo de Javier. Sobre el testamento que dejaba dinero a este supuesto hijo. Sobre los documentos médicos que probaban que Javier era infértil. Ricardo escuchó en silencio y, cuando terminé, negó con la cabeza. Ese chico nunca pudo tener hijos. Los médicos nos lo dijeron cuando era un adolescente. Tuvo paperas de niño y eso le causó daños. Su madre y yo nunca se lo dijimos porque pensamos que le haría demasiado daño. Entonces, ¿me ayudará a demostrar que el bebé no es suyo? Por supuesto. Si alguien está intentando robarte usando el nombre de mi hijo, haré lo que sea necesario para detenerlo. Cuando presentamos la demanda para impugnar el testamento, mis padres se pusieron furiosos. Mi madre me llamó el día que recibió los papeles del juzgado. ¿Por qué estás montando este circo, Carla? No nos estás avergonzando a nosotros. Te estás avergonzando a ti misma. Cualquiera puede ver que esta es una causa perdida para ti. Deberías avergonzarte de demandar a tu propia hermana. Solo lo haces por envidia,
Porque ella tiene un hijo y tú no. No discutí con ella. Simplemente dije, ya veremos lo que decide el tribunal. El día del juicio finalmente llegó. Marta se sentó con mis padres en la sala y trajo al bebé con ella. Todos parecían muy seguros, como si pensaran que iba a ser fácil. Marta subió al estrado y contó su historia entre lágrimas. Habló de su aventura secreta con Javier, de cómo no querían hacerme daño, de cómo planeaban anunciar su relación cuando el bebé cumpliera 1 año. Mis padres también testificaron, respaldando todo lo que Marta decía. Hablaron de lo mucho que se querían Javier y Marta, de lo felices que eran juntos. Entonces fue nuestro turno. El señor Morales se levantó y presentó los documentos médicos de Isabel, que demostraban que Javier era completamente infértil. Marta gritó desde su asiento, «Eso no es verdad. Carla falsificó esos documentos». La condición de Javier podría haber cambiado con el tiempo. Sí que podía tener hijos. El juez la miró con severidad. «Por favor, permanezca sentada, señorita». Entonces Marta dijo, «Solo me creeré una prueba de ADN, pero Javier fue incinerado. No tiene parientes vivos». Fue entonces cuando el señor Morales sonrió. En realidad, sí tiene un pariente vivo. Ricardo Vargas se levantó de donde había estado sentado a mi lado. «Soy el padre de Javier». El rostro de Marta se quedó blanco. No dijo una palabra más mientras el juez ordenaba una prueba de ADN y aplazaba el juicio hasta que tuviéramos los resultados. Cuando todos salieron de la sala ese día, Marta corrió hacia mí con cara de pánico. «Carla, espera», dijo, agarrándome del brazo. «Estoy dispuesta a abandonar el juicio. Ya no necesito el piso. Con los 300.000 euros tendremos suficiente mi hijo y yo». Miré su cara desesperada y no sentí más que asco. «El proceso ya está en marcha, Marta. Voy a llevar este juicio hasta sus últimas consecuencias». «Pero Carla, somos hermanas». «No, ya no lo somos». 1 mes después, estábamos todos de vuelta en el juzgado para conocer los resultados. El juez tenía el análisis de ADN delante de él, y la sala estaba en completo silencio. «Basado en la evidencia de ADN presentada a este tribunal», dijo el juez, «no existe relación genética entre el niño en cuestión y el señor Ricardo Vargas, lo que significa que el difunto Javier Vargas no pudo ser el padre biológico de este niño». Mis padres parecían sorprendidos, realmente sorprendidos. Me di cuenta de que se habían creído las mentiras de Marta todo este tiempo. El juez miró directamente a Marta. «Señorita, ¿cómo explica estos resultados?». Marta rompió a llorar. «Estuve saliendo con otro hombre al mismo tiempo que con Javier. De verdad creía que mi hijo era de Javier. Juro que no quería engañar a nadie». «¿Otro hombre?», preguntó el juez. «Sí, tuve una breve relación con otra persona durante ese periodo. Sinceramente, pensé que Javier era el padre por las fechas». El juez asintió. «Basado en la evidencia médica que prueba la infertilidad del señor Vargas y la evidencia de ADN que no muestra ninguna relación familiar, este tribunal determina que el niño no tiene ningún derecho sobre el patrimonio del señor Vargas. El testamento se modifica para eliminar cualquier referencia a un hijo. La señora Carla Gómez es declarada única heredera del patrimonio de su marido». Sentí que me quitaba un peso enorme de encima. Se había acabado. Había ganado. Pero mis padres no estaban dispuestos a rendirse. Durante las semanas siguientes, me llamaron varias veces. «Carla, tú y Marta seguís siendo hermanas», me dijo mi madre en una llamada. «Tenéis que reconciliaros. Deberías darle a Marta parte de tu herencia de todos modos». «¿Por qué iba a hacer eso?». «Porque es de la familia. Porque ese bebé sigue siendo tu sobrino». «Mamá, Marta mintió a todo el mundo durante meses. Intentó robarme mi herencia. Me llamó estéril y me envió esos horribles mensajes de Javier». «¿Por qué iba a darle un solo céntimo?». «Cometió un error. Pero sigue siendo tu hermana». «No, no lo es. Y no le voy a dar nada. No quiero tener comunicación ni con ella, ni contigo, ni con papá».
mi padre también intentó llamar. Carla, estás siendo muy cabezota. La familia es la familia. La familia no miente, ni engaña, ni se roba entre sí, papá. Todos sabíais de esta supuesta aventura durante 2 años y no dijisteis nada. Me visteis vivir una mentira y os quedasteis callados. Eso no es lo que hace la familia. Intentábamos protegerte. No, estabais protegiendo a Marta. Pues bien, ahora podéis seguir protegiéndola sin mí. Han pasado 6 meses desde que terminó el juicio. Sigo sin comunicarme con mis padres ni con Marta, y no veo a mi sobrino. Sé que Marta y su hijo siguen viviendo en casa de mis padres. Me enteré por amigos comunes que ha demandado al verdadero padre de su hijo para pedirle la pensión alimenticia, y resultó que era un hombre casado. Buena suerte para ella con ese lío. Lo único bueno que salió de todo esto fue mi relación con Ricardo, el padre de Javier. Empezamos a hablar con regularidad después del juicio. Durante nuestras conversaciones, me di cuenta de que su situación económica no era muy buena. Conducía un coche viejo y destartalado que apenas funcionaba. Para su cumpleaños, el mes pasado, le sorprendí con un todoterreno nuevo. Al principio intentó rechazarlo, pero yo insistí. Me salvaste la vida, le dije. Sin ti, Marta me lo habría robado todo. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Lloró cuando le di las llaves. Javier tuvo suerte de tenerte como esposa, me dijo. Siento que nunca tuviera la oportunidad de conocer de verdad a su padre. Ricardo se ha convertido en el padre que me hubiera gustado tener durante todo este proceso. Es honesto y directo, a diferencia de mis verdaderos padres, que eligieron las mentiras y los secretos. Ahora estoy totalmente centrada en mi trabajo. Me han ascendido en la gestoría y estoy ganando más dinero que nunca. El chalet que me dejó Javier es precioso y lo estoy arreglando exactamente como quiero. Pero últimamente, he estado pensando en mi futuro de una manera diferente a la que esperaba. Después de la muerte de Javier, pensé que nunca saldría con nadie más. Pensé que había perdido al amor de mi vida y que pasaría el resto de mis días sola, llorando su pérdida. Pero ahora, al descubrir cómo era realmente Javier que me engañó con mi hermana durante 2 años, que de verdad me llamó estéril e inferior, que planeaba dejarme y que creía genuinamente que ese bebé era su hijo, me doy cuenta de que en realidad nunca lo conocí. El hombre por el que creía estar de luto nunca existió. Javier realmente me traicionó de la peor manera posible. Esos mensajes que Marta me enseñó eran reales. Él de verdad pensaba que el hijo de mi hermana era suyo. Realmente estaba viviendo una doble vida y planeaba abandonarme por mi hermana. La única razón por la que no ocurrió fue porque él murió primero, pero creía firmemente que iba a ser padre con Marta. Así que ahora estoy lista para seguir adelante por completo. Quiero volver a tener citas y encontrar a alguien que sea honesto conmigo desde el principio. Quiero construir una relación real con un hombre decente y de confianza que no me mienta durante años. También creo que todavía tengo la oportunidad de crear una familia de verdad algún día. Quizás conozca a alguien que quiera hijos y podamos construir algo genuino juntos. Algo basado en la verdad en lugar del engaño. Toda esta experiencia me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de lealtad, de honestidad y de apoyarse mutuamente. Mi familia biológica suspendió esa prueba por completo. Pero Ricardo, un hombre al que apenas conocía hace 6 meses, me ha mostrado más afecto y apoyo genuino que mis padres, mi hermana e incluso mi marido jamás lo hicieron. No me arrepiento de haber luchado por lo que era mío por derecho. No me arrepiento de haber eliminado a personas tóxicas de mi vida, aunque sean mis parientes. Y definitivamente no me arrepiento de haber expuesto las mentiras de Marta y de asegurarme de que no se beneficiara de su fraude. Ahora miro hacia adelante, no hacia atrás. Tengo toda la vida por delante, y esta vez voy a construirla con gente en la que de verdad pueda confiar. Gente honesta y decente que no se pasará años mintiéndome a la cara mientras planea traicionarme.